¿Alguna vez has escuchado de una burra que puede predecir desgracias? Déjame contarte lo que me pasó hace un año, algo que jamás olvidaré. Una noche oscura y tormentosa, mi amigo Pedro y yo estábamos regresando de una fiesta en el pueblo vecino. Eran las 3 de la madrugada y el camino estaba vacío. Las luces de la carretera parpadeaban y el viento soplaba con una fuerza inusual. De repente, vimos una figura en el camino. ¿Qué es eso?, preguntó Pedro, señalando hacia adelante. Mis ojos se enfocaron y vi algo que nunca hubiera esperado, una burra parada en medio de la carretera, inmóvil, mirándonos fijamente. Nos acercamos lentamente, los faros del coche iluminando su figura. La burra no se movía, solo nos miraba con unos ojos oscuros y profundos, como si supiera algo que nosotros no. Pedro intentó asustarla con el claxon, pero la burra permaneció inmóvil. «Esto no me gusta nada», murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Decidimos bajar del coche para ver si podíamos hacerla a un lado. Cuando nos acercamos, la burra comenzó a balar de una manera que nunca había escuchado antes. Era un sonido gutural, casi humano, que nos puso los pelos de punta. Pedro y yo nos miramos, asustados. En ese momento, la burra se detuvo y comenzó a caminar lentamente hacia el costado del camino, permitiéndonos pasar. «Vamos, sigamos antes de que esto se ponga peor», dije, tratando de mantener la calma. Nos subimos al coche y continuamos nuestro camino. Apenas habíamos avanzado unos metros cuando Pedro recibió una llamada. Era su madre, gritando y llorando. «Pedro, ven rápido a casa. Tu hermana ha tenido un accidente. Está muy grave». El corazón me dio un vuelco. Aceleré como nunca antes, llegando a casa de Pedro en cuestión de minutos. Su hermana había sido atropellada por un coche mientras cruzaba la calle. Estaba en el hospital, luchando por su vida. Nos quedamos en el hospital toda la noche, esperando noticias. Finalmente, el médico salió y nos dio la peor noticia posible. Pedro se desplomó, llorando inconsolablemente. En medio del dolor, no podía dejar de pensar en la burra. ¿Era una coincidencia? ¿O realmente había predicho la desgracia? En los días siguientes, escuchamos historias de otros en el pueblo. Muchos afirmaban haber visto a la misma burra antes de experimentar alguna tragedia. Algunos decían que era un espíritu maligno, otros creían que era una señal de advertencia. Para mí, nunca quedó claro. Pero cada vez que paso por ese camino, no puedo evitar mirar hacia los costados, esperando no encontrar esos ojos oscuros mirándome nuevamente. Y así fue como una simple burra cambió nuestras vidas para siempre. Pero lo que descubrí después, eso es aún más escalofriante. No te pierdas la siguiente parte de esta historia para conocer el oscuro secreto detrás de la burra que predice males. Después del funeral de la hermana de Pedro, nuestra vida no volvió a ser la misma. Pedro estaba destrozado y apenas salía de su casa. A mí, en cambio, me carcomía la curiosidad y el miedo. Necesitaba saber más sobre aquella burra y su siniestro poder. Una tarde, decidí visitar a don Luis, el anciano más sabio del pueblo. Siempre había oído rumores de que él sabía sobre cosas ocultas y esperaba que pudiera iluminarme sobre la misteriosa burra. Cuando llegué a su casa, don Luis me recibió con una mirada grave, como si ya supiera por qué estaba allí. «He escuchado sobre tu encuentro», dijo mientras me invitaba a pasar. «Esa burra no es un animal cualquiera». Me contó una antigua leyenda de nuestro pueblo, una historia que se había transmitido de generación en generación. Hace muchos años, una mujer llamada Matilde había sido acusada de brujería. La gente del pueblo, aterrorizada, decidió castigarla de la peor manera posible. En su desesperación, Matilde lanzó una maldición antes de ser quemada en la hoguera. «Juro que volveré en forma de un ser que nunca imaginarán. Y cuando me vean, sabrán que la desgracia los seguirá», había dicho Matilde con una voz que resonaba con odio y desesperación. Después de su muerte, empezaron a ocurrir cosas extrañas en el pueblo.
Cada vez que alguien veía a una burra negra con ojos oscuros, una tragedia seguía. La gente comenzó a creer que Matilde había cumplido su promesa y que su espíritu había poseído a aquella burra para advertir sobre desgracias inminentes. Don Luis me miró con seriedad. Esa burra es un presagio. No puedes evitar lo que trae, pero puedes estar preparado. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de don Luis resonaban en mi mente. ¿Podría ser cierto? ¿Podría un espíritu vengativo estar detrás de estas tragedias? No podía dejar de pensar en Pedro y en cómo su vida había cambiado por completo. Los días pasaron y la vida continuó, aunque con una sombra siempre presente. Un día, mientras caminaba hacia la tienda, escuché rumores de otra aparición de la burra. Esta vez, había sido vista cerca de la casa de los García, una familia conocida por su suerte. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la casa de los García. Cuando llegué, la escena era caótica. La gente se había reunido alrededor de la casa, murmurando y señalando. Al entrar, vi a doña Carmen, la madre de la familia, llorando desconsoladamente. Uno de sus hijos había desaparecido misteriosamente la noche anterior. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Era realmente la burra la causa de estas desgracias? ¿O era todo una coincidencia alimentada por el miedo y las supersticiones? Decidí que debía averiguar más. No podía quedarme de brazos cruzados mientras más personas sufrían. Esa misma noche, con la luna llena iluminando el camino, volví al lugar donde había visto la burra por primera vez. Me armé de valor y esperé. Pasaron horas y no ocurrió nada. Estaba a punto de rendirme cuando, de repente, la burra apareció, caminando lentamente hacia mí. Sus ojos oscuros brillaban con una luz propia, y en ese momento supe que había más en esta historia de lo que jamás imaginé. Mientras la burra se acercaba, mis manos temblaban y el corazón me latía con fuerza. No podía apartar la vista de sus ojos oscuros, como si me estuvieran llamando desde lo más profundo de un abismo. Recordé las palabras de don Luis y supe que debía estar preparado para lo que fuera que viniera después. La burra se detuvo a unos pocos metros de mí. Parecía medir cada uno de mis movimientos, y yo apenas me atrevía a respirar. Decidí hablarle, aunque me sentía ridículo. ¿Eres tú, Matilde?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Para mi sorpresa, la burra sintió lentamente con la cabeza. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Por qué haces esto?, continué, tratando de mantener la calma. La burra no respondió, pero sus ojos parecían llenarse de tristeza. En ese momento, comprendí que no era solo una cuestión de maldad o venganza. Había más detrás de esa mirada sombría. Decidí seguirla, esperando que me llevara a alguna parte donde pudiera obtener respuestas. La burra comenzó a caminar lentamente, y yo la seguí, adentrándonos en el bosque. La noche estaba en silencio, excepto por el crujido de las hojas bajo nuestros pies. Después de lo que parecieron horas, llegamos a un claro. En el centro, había un árbol viejo y retorcido, y debajo de él, una pequeña lápida cubierta de musgo. Me arrodillé y limpié la lápida con las manos. El nombre Matilde estaba grabado en ella. En ese instante, todo cobró sentido. La burra estaba ligada a este lugar, a su propia tumba. Me levanté y miré a la burra, que me observaba con una mezcla de tristeza y resignación. ¿Qué necesitas para descansar en paz?, pregunté, sintiendo una mezcla de compasión y temor. En ese momento, la burra comenzó a transformarse. Sus patas se alargaron, su cuerpo se retorció y, poco a poco, la figura de una mujer emergió ante mis ojos. Era Matilde, con un rostro pálido y ojos llenos de lágrimas. Necesito que la verdad sea conocida, dijo con una voz suave pero firme. Fui injustamente acusada y quiero que mi nombre sea limpiado. Sentí una oleada de compasión por Matilde. Su espíritu había estado atrapado en un ciclo de dolor y venganza durante siglos.
Prometí ayudarla y contar su verdadera historia al pueblo. Pero sabía que no sería fácil. La gente estaba llena de miedo y superstición, y cambiar su percepción sería un desafío. Matilde me miró con gratitud. Gracias, susurró antes de desvanecerse en el aire, dejando solo un rastro de brisa fresca. Pasaron varios días desde mi encuentro con el espíritu de Matilde. La promesa que le hice no dejaba de rondar en mi mente. Sabía que debía actuar rápido, pero también que debía hacerlo con cautela. La historia que iba a contar no sería fácil de aceptar para los habitantes del pueblo. Primero, decidí hablar con don Luis. Fui a su casa una tarde y le conté todo lo que había sucedido. Don Luis me escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminé, asintió lentamente. Siempre supe que había más en esa historia, dijo. La gente del pueblo necesita conocer la verdad, pero debes estar preparado para la resistencia. Con el apoyo de don Luis, empezamos a planear cómo contar la verdadera historia de Matilde. Decidimos que la mejor manera era reunir a los ancianos del pueblo, aquellos que aún recordaban las viejas leyendas y tradiciones. Si lograba convencerlos, ellos podrían ayudarme a difundir la verdad. La reunión se celebró en la plaza central, bajo el viejo roble que había sido testigo de tantas historias a lo largo de los años. La gente se reunió, curiosa y escéptica. Tomé un profundo respiro y comencé a hablar. Sé que muchos de ustedes han oído hablar de la burra que predice males, comencé, sintiendo las miradas fijas en mí. Pero hay más en esta historia de lo que creen. Lo que les voy a contar es algo que descubrí recientemente, algo que cambia por completo nuestra percepción de Matilde y su maldición. Narré mi encuentro con la burra, la transformación de Matilde y su pedido de justicia. A medida que hablaba, podía ver las expresiones de sorpresa y duda en los rostros de los presentes. Cuando terminé, hubo un silencio pesado. Finalmente, don Luis se levantó y habló. He conocido a este joven toda su vida, dijo. Y creo en su historia. Matilde fue una víctima de la ignorancia y el miedo. Es hora de que limpiemos su nombre y la dejemos descansar en paz. Las palabras de don Luis tuvieron un efecto poderoso. Poco a poco, más personas comenzaron a hablar, compartiendo sus propias experiencias y dudas sobre la leyenda. La atmósfera cambió, y lo que antes era miedo se transformó en compasión y determinación. Decidimos organizar una ceremonia para honrar la memoria de Matilde y pedir perdón por el sufrimiento que había soportado. Esa noche, nos reunimos en el claro del bosque, alrededor de su tumba. Encendimos velas y recitamos oraciones, cada uno ofreciendo una disculpa en su nombre. Mientras las llamas danzaban en la oscuridad, sentí una presencia tranquila a mi lado. Matilde apareció una vez más, esta vez con una expresión de paz en su rostro. Gracias, susurró antes de desvanecerse en la noche. La ceremonia fue un éxito, pero sabía que la verdadera prueba vendría después. El pueblo tendría que cambiar su percepción y dejar atrás años de miedo y superstición. Pero por primera vez, sentí que había esperanza. Los días siguientes a la ceremonia, el pueblo parecía diferente. Había una sensación de alivio en el aire, como si una pesada carga hubiera sido levantada. La historia de Matilde comenzó a difundirse, y más personas se acercaron a mí y a don Luis, agradeciendo por haber revelado la verdad. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Aún había algunos que se aferraban a sus creencias y temores antiguos. Una noche, mientras caminaba por el centro del pueblo, me encontré con doña Carmen. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Mi hijo aún no ha aparecido, dijo, su voz quebrándose. ¿Crees que la burra aún está involucrada? No sabía qué responder. Aunque Matilde parecía haber encontrado la paz, el misterio de su hijo desaparecido seguía sin resolverse. Decidí que debía hacer más para ayudar. Vamos a encontrarlo, le prometí. No dejaremos de buscar. Reuní a un grupo de voluntarios y comenzamos a buscar pistas. Recorrimos los alrededores del pueblo, preguntando a todos si habían visto algo inusual.
Después de varios días sin éxito, recibí una pista de un anciano que vivía en las afueras del pueblo. Dijo haber visto una figura llevándose a un niño hacia el bosque la noche en que desapareció. Nos dirigimos al lugar indicado y comenzamos a buscar. El bosque era denso y oscuro, pero estábamos decididos a encontrar al hijo de doña Carmen. Después de horas de búsqueda, encontramos una pequeña cabaña abandonada. La puerta estaba entreabierta y un leve gemido se escuchaba desde el interior. Entramos con cautela y, para nuestro alivio, encontramos al niño, asustado pero ileso. Lo llevamos de regreso al pueblo, donde doña Carmen lo abrazó con lágrimas de felicidad. Fue un momento emotivo para todos, y sentí que finalmente habíamos logrado algo importante. Sin embargo, mientras regresábamos al pueblo, una sombra pasó por mi mente. ¿Quién había secuestrado al niño y por qué? No podía dejar de pensar en la posibilidad de que algo más siniestro estuviera ocurriendo. Esa noche, mientras intentaba dormir, los recuerdos de la burra y Matilde volvieron a mí. Decidí visitar a don Luis una vez más para compartir mis preocupaciones. Cuando llegué a su casa, me recibió con una expresión grave. He estado pensando en lo mismo, dijo. Hay algo que no cuadra. Matilde parecía en paz, pero aún hay algo oscuro en el aire. Don Luis me mostró un viejo libro de leyendas del pueblo que había encontrado en su casa. En él, había una historia sobre un espíritu vengativo que no descansaría hasta que todas las injusticias fueran corregidas. Sentí un escalofrío mientras leía, dándome cuenta de que nuestra tarea aún no había terminado. Decidimos que debíamos investigar más a fondo, descubrir la verdad detrás de todo lo que había sucedido. Esa noche, regresé a casa con una sensación de inquietud. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidido a seguir adelante. La mañana siguiente, don Luis y yo decidimos buscar más respuestas. Sabíamos que el misterio aún no estaba completamente resuelto. Nuestra primera parada fue la casa de doña Carmen. Ella nos recibió con una mezcla de agradecimiento y preocupación. No entiendo quién podría querer llevarse a mi hijo, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Nunca hemos tenido enemigos. Mientras hablábamos, noté un antiguo retrato colgado en la pared de la sala. Mostraba a un hombre con una expresión severa. Pregunté a doña Carmen quién era, y ella me explicó que era su bisabuelo, don Francisco, un hombre que había sido muy influyente en el pueblo hace muchas décadas. Mi bisabuelo siempre fue respetado, pero también temido, dijo doña Carmen. Se decía que tenía tratos con personas poderosas, pero nunca supe más detalles. Decidí investigar más sobre don Francisco y sus posibles conexiones con los eventos recientes. Me dirigí al archivo del pueblo, donde guardaban registros antiguos y documentos históricos. Pasé horas revisando viejos libros y papeles hasta que encontré algo interesante, una mención de un juicio por brujería que involucraba a Matilde y a don Francisco. Al parecer, don Francisco había sido uno de los principales acusadores en el juicio contra Matilde. La había señalado como bruja y había insistido en su ejecución. Esto explicaba por qué el espíritu de Matilde había regresado con tanto rencor. Don Francisco había sido responsable de su muerte injusta y ahora su descendencia estaba pagando el precio. Regresé a la casa de don Luis con esta nueva información. Creo que Matilde aún no ha encontrado justicia completa, le dije. La familia de don Francisco aún sufre por su culpa. Don Luis asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Debemos encontrar una manera de romper esta maldición de una vez por todas, dijo. Decidimos organizar una reunión con los descendientes de don Francisco y las familias que habían sido afectadas por la burra. Sabíamos que sería difícil convencerlos de participar, pero era nuestra única esperanza. Pasamos días hablando con cada familia, explicando nuestra teoría y pidiendo su colaboración. Finalmente, logramos reunir a todos en la plaza central. La atmósfera estaba tensa, pero había una sensación de esperanza en el aire. Les contamos la historia completa de Matilde y don Francisco, y cómo sus acciones habían desencadenado una maldición que aún nos afectaba.
Necesitamos pedir perdón en nombre de nuestros antepasados, dije, mirando a la multitud. Solo así podremos liberar a Matilde y poner fin a esta cadena de desgracias. La ceremonia fue solemne. Cada familia ofreció una disculpa en nombre de sus antepasados, y las palabras resonaron en la plaza como un eco de redención. Al final, sentimos una calma inusual, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, vi una figura familiar en la distancia. Era la burra, pero esta vez sus ojos no tenían la oscuridad de antes. Se acercó lentamente y, por un momento, pensé que me hablaría. En cambio, simplemente asintió y desapareció en la niebla. Sentí una paz indescriptible. Sabía que el espíritu de Matilde finalmente había encontrado el descanso que tanto anhelaba. Pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que la historia no había terminado por completo. Había más misterios por descubrir y más verdades que revelar. Los días siguientes a la ceremonia, el pueblo se sintió más tranquilo que nunca. Los rumores y las historias de la burra comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una sensación de paz y renovación. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en los últimos vestigios del misterio. ¿Habíamos hecho suficiente para liberar a Matilde y romper la maldición? Decidí hacer una última visita al claro del bosque, donde había encontrado la tumba de Matilde. Sentí que debía despedirme adecuadamente, cerrar el capítulo de esta historia que había cambiado tanto mi vida como la de todo el pueblo. Llegué al claro al atardecer, con el sol ocultándose lentamente detrás de los árboles. Me arrodillé junto a la tumba de Matilde y encendí una vela, colocando flores frescas sobre la lápida. «Espero que ahora puedas descansar en paz», susurré, sintiendo una brisa suave acariciar mi rostro. El aire estaba lleno de una tranquilidad que nunca antes había sentido en este lugar. Mientras me levantaba para irme, escuché un susurro detrás de mí. Me di vuelta y, para mi sorpresa, vi la figura de Matilde, no como burra, sino como la mujer que había visto transformarse aquella noche. Su rostro estaba sereno, y una sonrisa suave iluminaba sus facciones. «Gracias», dijo, su voz etérea pero clara. «Por fin puedo descansar, y el pueblo también puede sanar». Sentí una oleada de alivio y satisfacción. «¿Hay algo más que pueda hacer por ti?», pregunté, queriendo asegurarme de que su espíritu estuviera completamente en paz. Matilde negó con la cabeza. «Has hecho más de lo que podía pedir. Ahora es el momento de mirar hacia adelante y dejar el pasado atrás». Con esas palabras, Matilde se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de paz absoluta. Sabía que había hecho lo correcto, y que el pueblo finalmente podría avanzar sin el peso de la maldición. Regresé al pueblo con una nueva perspectiva. Hablé con don Luis y doña Carmen, compartiendo con ellos la despedida final de Matilde. La noticia se difundió rápidamente, y el pueblo decidió realizar una última celebración en honor a Matilde y a la nueva era de paz que habíamos logrado juntos. La celebración fue un evento alegre y emotivo. La plaza central se llenó de risas, música y una sensación de comunidad que no habíamos experimentado en años. Todos participaron, dejando atrás las antiguas supersticiones y abrazando el futuro con esperanza. Esa noche, mientras observaba a las estrellas desde mi ventana, supe que este era solo el comienzo de una nueva historia para nuestro pueblo. Habíamos enfrentado nuestros miedos, desentrañado los secretos del pasado y, en el proceso, encontrado la fuerza para seguir adelante.